Bien, señores, en esta parte que ya nos corresponde tomar la conversación, tener la conversación que tenemos en este domingo para todos ustedes, ya en esta hora que usted está ahí en su casita, a las 9 de la noche, nosotros hemos querido invitar y tratar un tema muy importante, principal, porque a veces uno dice que si, que si le duele un brazo, que si esto, pero cuando uno tiene problemas de la visión, los temas son peores. Eso es lo que dice, un dolor de muela y un problema visual. Y precisamente en esta noche tendremos a alguien facultado para tratar esos temas. Y nos referimos al doctor Joaquín Lora Hernández. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Jordi. Qué bueno que nos place con su presencia. El placer es nuestro, definitivamente. Hacía tiempo que queríamos verlo por aquí. Gracias, gracias, gracias. Doctor, lo primero es, ¿cómo usted se define como ser humano? Como ser humano, yo soy una persona sencilla, noble, auténtica y entregado al amor. ¿Cómo era de niño? De niño era inquieto, juguetón, travieso, nunca fui tranquilo. Recuerdo que... Pero eso no es lo que usted da apariencia. Hoy en día no, pero de niño despertaba a los vecinos a las 5 de la mañana. Ajá. O sea, que usted no lo de cabeza más o menos. Parece que sí, parece que sí. ¿Quiénes fueron sus padres? Joaquín Lora Castro y Adarina Hernández de Lora. Joaquín Lora Castro. Su papá era médico. Mi padre fue el primer médico en su familia. Y sí, fue médico, primero médico general y después viajó a Estados Unidos e hizo la especialidad de oftalmología y otorrino, que en esa época se hacían en conjunto en un periodo de 4 años aproximadamente. Hay que recordarle a la gente y a aquellos que nos están viendo por televisión y en YouTube, que su padre es una persona, al igual que usted, pero usted va haciendo el camino, pero su padre es una figura muy prestigiosa para la medicina dominicana. Gracias, gracias. Y eso hay que recordarlo. En el caso de su madre... Mi madre se dedicó a apoyar a mi padre. Mi madre fue el motor fuera de borda detrás de esa persona. Cuando inauguró su consultorio en el año 72, ella se dedicó, aparte de ser la administradora del hogar, a ser la administradora del consultorio. Qué bien. Así es. Dos labores difíciles. Definitivamente. Bueno. Y de ellos dos, ¿cuáles elementos que usted hoy conserva y quizás ha transmitido a sus hijos? Elementos importantes que cuando hemos hablado de ellos ahora, les recuerdan y que son valores fundamentales que le han ayudado en la vida suya. Tú sabes, Jordi, que realmente tú aprendes es con lo que tú ves, no con lo que te predican, no con lo que te enseñan en la escuela. En mi caso, yo tengo una mezcla interesante de mi madre con su disciplina y de mi padre con su actuar y su forma de trabajar y entregarse en la vida, sobre todo en la parte profesional. Bien. ¿Por qué la medicina, doctor? Bueno, es posible que ya tenga una... Pero quiero saber si era por esa misma situación. Sí, fíjate, medicina para mí fue un requisito para llegar a hacer oftalmología. Y oftalmología para seguir el sueño de ese gigante. O sea, para continuar lo que empezó mi padre. ¿En algún momento usted sintió que era una presión social, familiar? No, ¿Su padre le dijo, mire? Para nada, nunca me dijo. Ajá. Por el contrario, lo que tú quieras, pero dedícate a eso y hazlo bien. Sin embargo, fue lo que siempre me llamó la atención. De hecho, medicina para hacer oftalmología. Ya. ¿Y su especialidad hoy día? Córnea y cirugía refractiva. Córnea y cirugía refractiva. Así es. ¿Qué es lo más apasionante, doctor, de su profesión que usted encuentra? Yo tengo hoy en día 30 años en práctica, poquito más de 30 años. Lo más apasionante es mirar cómo ha venido cambiando la oftalmología. Lo que yo estudié en México en los años 90 sigue siendo de mucha utilidad, porque lo que yo aprendí en México fue aprender a aprender. O sea, nunca quedarme exactamente con lo mismo. Pero lo que hacíamos, lo que aprendimos en el hospital como una técnica quirúrgica, ha evolucionado completamente 2, 3, 4 veces a lo largo de estos 30 años.
Ahora que usted me habla de eso, si usted fuera, por ejemplo, a comparar, que no me gustan mucho las comparaciones entre países, y más cuando usted está hablando de México, que es, en comparación con nosotros, una nación desarrollada. Así es. Pero para que podamos ver la equidistancia, ¿en qué manera usted puede decir, bueno, lo que yo estudié en México en esa época, a lo que es la medicina o la oftalmología en República Dominicana hoy? Wow. La oftalmología en República Dominicana ha cambiado de lo que era. Yo viajé a México a final de los 80 y lo que teníamos en República Dominicana en nuestro medio es totalmente distinto a lo que tenemos 40 años después. Se le podría probablemente poner nombre y apellido, y si le fueras a poner nombre y apellido depende de una persona que se llama Juan Valle Pichardo, originario de Santiago, pero que estudió en Estados Unidos, ejerció en Santo Domingo, y él creó un hospital para los pobres de la República Dominicana, el famoso Hospital de los Americanos, en Los Alcarrizos. Y ese hospital tiene una principal función de asistencia. ¿Pero ese es el padre o es el mismo doctor Juan Báez que está hoy en vida todavía? Bueno, él es segunda generación. Hoy en día hay una tercera generación, pero si fuéramos a ver, o sea, don Oscar Valle, que fue el primero, fue compañero de mi padre, más o menos contemporáneo, quizá un poquito mayor, o sea que el que tú conoces es Juan. Wow. Y él se acaba de retirar justo el año pasado de la dirección médica del hospital que él creó, pero él transformó la oftalmología porque el segundo pilar del hospital ha sido la educación, la transmisión de conocimiento, la formación de oftalmólogos a un nivel que de entrada para República Dominicana no tenía nada que envidiarle a ningún programa extranjero. Y hoy en día el 50% de los médicos que se forman viajan de diferentes países del mundo a formarse en República Dominicana. Eso es importante. Es bien interesante, definitivamente. Mire, no sabía esa actitud del doctor de Valle, pero claro, es muy conocido. Así es. Igual que su padre, pero la verdad que no sabía que tenía ese hospital y en esa dimensión. Sí. ¿Usted fue o ha sido presidente de la Sociedad Oftalmológica? La Sociedad Dominicana de Oftalmología, sí, efectivamente. ¿Qué usted entiende entonces, ya viendo lo que usted me acaba de decir, el avance, qué usted puede entender que nos falta para seguir avanzando y llegar a ese aún más al desarrollo que ha tenido la oftalmología en el país? República Dominicana nos falta no solamente investigación, sino publicación de lo que hacemos día con día. Es esa estructura que probablemente sea cultural porque no estamos completamente formados. Tenemos muchas presentaciones de trabajos científicos de alto nivel, pero pocas publicaciones en revistas de alto impacto. Ese es un punto que nos puede faltar. Que no tienen, a la sazón no tiene nada que ver con la Sociedad Dominicana de Oftalmología, es más bien un trabajo individual de hospitales y de universidades. Sí, qué bueno que usted apuntalara eso, porque, por ejemplo, uno que en el caso nuestro, la profesión de abogados, en los últimos años se ha visto con cierta salida los doctrinarios que escriben sobre los temas jurídicos. Sí. Pero yo pienso que en el ámbito médico, no solamente en el ámbito de la oftalmología, sino a nivel general, yo creo que ha faltado mucho esa propensión de la literatura y de la investigación, como usted establece. Efectivamente. Y yo creo que bueno que usted lo resaltara. No lo tenía en la mente, pero sí, ahora que usted lo reseña, sí. Medicina basada en evidencia sí se hace en República Dominicana. Lo que no se hace es publicar lo que hacemos frecuentemente. No es que no se haga, sí se hace, pero estamos en pañales, comparando sociedades, comparando, la conversación vino de cómo era México 30 años atrás. Bueno, República Dominicana está probablemente por debajo de cómo estaba México hace 30 años en publicación. Hacíamos en México buenas presentaciones, tímidamente publicaciones. Hoy en día México y países mejor desarrollados como Colombia, Brasil, hacen mejores publicaciones en revistas de impacto. Ese es un punto que a nosotros nos falta.
Ya, y si nos fuéramos a Latinoamérica y el Caribe, ¿cuál sería un país que usted mencionaría como puntero en el ámbito de la oftalmología? En oftalmología, Colombia, en los últimos 20, 30 años, bueno, de hecho quizás un poco más, porque está el Instituto Barraquer de las Américas. De las Américas. Que ahí transformó la cirugía refractiva, o sea, todas las leyes de cirugía refractiva corneal hoy en día se desarrollaron en Colombia. Brasil tiene un muy buen nivel de oftalmología y México definitivamente. Son esos tres países que tienen que tener en Latinoamérica un plato aparte. ¿Pero usted cree que ahí lo que ha diferenciado ha sido la investigación o la inversión privada o estatal para llegar a esos niveles? Probablemente la estructura, la asociación, específicamente Brasil tiene ciertos programas de intercambio con hospitales norteamericanos, probablemente por ahí anda. Ya. Que también tenemos nosotros, pero probablemente el alcance sea un poquito diferente. ¿Cuál ha sido, si usted puede recordar, una experiencia que le haya marcado de manera positiva en más de esos 30 años que usted nos mencionó de su carrera, que siempre recuerda? Hay algo que nunca podré olvidar. Cuando llegué a República Dominicana, llegué sintiéndome que estaba muy bien formado y con una formación pues bastante completa. Entonces, bueno, pues me toca trabajar y de repente llego y me encuentro con un grupo de colegas muy bien formados y muy entusiasmados con entrar en las nuevas técnicas. Sí. Y no habían pasado 6 meses cuando yo estaba comprando nueva tecnología y juntándome con estos colegas, entonces hacíamos algo bien interesante, y esto es de nunca olvidarse. Sí. Definitivamente nos juntábamos buscando apoyo de la industria que nos donara los insumos, de las casas comerciales que nos donaran los medicamentos, y buscábamos los pacientes más pobres, los que no tenían oportunidad de operarse, los operábamos en nuestros centros privados en un día que no trabajábamos, hacíamos todos los estudios y todo el seguimiento. Entonces, lo mejor del caso es que éramos un grupo de 5 o 6. Cada mes le tocaba a uno ser anfitrión. El anfitrión tenía que correr con todos los gastos y después de eso llevarnos a un buen restaurante de la ciudad y comer y beber hasta terminar. Pero fue una anécdota, una experiencia inolvidable. Nos hizo aprender académicamente, aprender basado en evidencia, organizar cursos y simposios para la zona de Santiago sobre esa técnica de cirugía, y definitivamente eso nos llevó a convertirnos en cirujanos con más experiencia, pero apoyándonos uno con otro. Y también dar un servicio a una comunidad. Con una labor social. Una labor social. Ahí nos ayudó mucho el Patronato Nacional de Ciegos, eligiendo las personas más pobres, los veíamos, los buscábamos y los ayudábamos. Bien interesante. Que en algún momento el doctor Joaquín Lora ha dicho, estoy cansado, esto no es para mí. En algún momento hubo un arrepentimiento al principio, al inicio, de que no era lo que quería. Todo lo contrario. Hay retos que se presentan. Por ejemplo, más que esto no es para mí. Por ejemplo, el mundo de las finanzas no es mi área. Entonces, si me toca gerencialmente tomar una decisión en el área financiera, probablemente no me sienta con la seguridad de poderlo hacer y necesite buscar un asesor. Pero de ahí a decir esto no es para mí, realmente no. Para mí ha sido, aún el día más cansón, ha sido el más divertido. Qué bueno. ¿Y cómo se hace entre el trabajo y la familia? Trato de nivelar. Realmente quisiera poderte decir que soy justo. Realmente le tengo que agradecer mucho a la familia la tolerancia, porque le vivimos robando tiempo. Trato cada día de compartir más tiempo de calidad, especialmente con mi pareja Joada, porque es a quien más tiempo le robo. Ya. Pero es difícil lograr el balance. El balance, sí. Definitivamente. Pero ahí está la comprensión también. Así es. Bien, doctor, vamos a hacer una primera pausa para entonces seguir ya en otros aspectos luego de la misma. Señores, estamos conversando con el doctor Joaquín Lora Hernández, oftalmólogo, y entraremos ya en la parte de la subespecialidad con algunos temas
y problemas que surgen precisamente de la visión y que más atacan a la misma en cuanto a afectación. Pero luego de esta pausa. Así que no se mueva, que ya volvemos. Bien, para aquellos que están sintonizando ahora, nosotros estamos conversando, hay un encuentro en esta noche con el doctor Joaquín Lora Hernández, oftalmólogo de Santiago y para el país. Y viniendo también de una gran eminencia y una persona muy respetada, como lo fue su padre. Doctor, nosotros estábamos conversando básicamente de su historial de vida en la primera parte. Algo que me faltó, luego de que hicimos la última pregunta en el segmento anterior sobre su familia. Usted tiene 4 hijos. Así es. ¿Cómo van ellos con el deseo de seguir los pasos de su papá? Bueno, y de su abuelo. Están divididos realmente. Tengo el 50% la hembra y el varón mayores. Los dos son médicos. La hembra mayor es médico general. El varón mayor termina oftalmología en 90 días aproximadamente. ¡Wow! Y los otros dos, el varón menor estudió ciencias políticas con una concentración en economía. Actualmente hace una maestría en Barna de administración de empresas. ¿Qué? Y está trabajando en nuestra empresa como analítica de data. Y la hembra menor es artista. Esa salió a su madre y le fascina el teatro musical. Pero qué bien. Es una gama. Sí, definitivamente. Muy variado. ¿Cuál es su principal, yo no diría preocupación, pero sí su gran celo de cómo lo vean sus hijos a usted? Básicamente, como te decía al principio, es lo que tú le transmites, lo que tú le enseñas. Tú le puedes decir, respeta las leyes, pero si te pasas un semáforo en rojo, ¿qué estás haciendo? Claro. Entonces es eso básicamente. ¿Qué le dejo a mis hijos como médico, como padre, como ser humano, como basado en el ejemplo? Basado en el ejemplo. Qué bien. Doctor, vamos a entrar en materia de lo que usted labora. ¿Cuáles son las principales afectaciones o males que puede sobrevenir en el ojo, en la parte ocular? Sí. En oftalmología la principal causa de ceguera prevenible es la catarata. La catarata tiene la gran barrera para resolver el problema de la catarata es cultural o miedo. O sea, ¿pero miedo a qué? Miedo a no a quedar ciego, sino miedo a ser mal operado, por lo tanto quedar ciego. Entonces es un tema cultural. Y la otra barrera importante es la barrera económica. Aquellas personas que no pueden llegar porque no poseen los recursos para poder ser operados. Esos son los que tú tienes que salir a buscar con lo que te decía, el patronato de ciegos o las campañas de prevención de ceguera del hospital, ir a buscarlos a comunidades, traerlos y operarlos y devolverles la visión. Pero hoy día, discúlpeme la pregunta, doctor, ¿la operación de cataratas es costosa? Hoy en día tiene cobertura de seguro. Ok. O sea, tenemos una ley general de salud que aún que está dentro de la seguridad social. Efectivamente, aún en el plan subsidiado te cubre perfectamente bien en hospitales con muy buenos resultados. O sea que no es barata. Tú puedes elegir un lente intraocular de visión simultánea, un lente intraocular que te haga ver muy bien e independiente de los lentes, y a lo mejor tienes que invertir no como cobertura del seguro, porque no tienes cobertura, sino tienes que invertirlo del bolsillo, pero ya eso es una decisión. Pero ¿cómo es el procedimiento para retirar o para sanar a una persona, a un paciente de cataratas? Mira, el procedimiento en 4 horas, desde que llegas a la clínica hasta que te vas para la casa, ha pasado todo el proceso. ¿Es ambulatorio? Es totalmente ambulatorio, con cirugía, con anestesia tópica, cirugía ambulatoria. Se cubre el ojo con un parche o con un protector y puedes, si pones nada más un protector, puedes empezar a ver inmediatamente, termina la operación. Si pones un parche, a las 24 horas te van a quitar el parche y puedes empezar a ver. Entonces es bastante amigable, no te limita mucho. El tiempo de incapacidad es un par de días. Ok, pero entonces, lo primero es ¿qué afecta la catarata? ¿Qué área del ojo afecta la catarata?
¿qué se hace? ¿Se crea, se retira? ¿Cuál es el proceso en sí ya dentro de la parte ocular con relación a la catarata? Ok, imaginemos el ojo como una cámara fotográfica, Ok. donde en la retina está la película o el Sí. sensor. Sí. En la parte de adelante, lo de más adelante es la córnea, es Ok. el principal lente, y lo que está en el medio, esos espejitos, es donde se forma la catarata. Es como un lente que Empañado. se empaña, efectivamente. La forma de retirarlo hoy en día es súper complejo y sofisticado, pero para el paciente es muy sencillo. Haces una incisión de aproximadamente 2.2 milímetros, eso es el tamaño de la cabeza de un lapicero, Ya. y otras 2 incisiones de trabajo de 1.4 milímetros. A través de 3 incisiones, aspiras la catarata con un sistema de ultrasonido Ya. e inyectas un lente intraocular que se pliega, se dobla como un taco y se inserta directamente en el sitio donde estaba la catarata. Ya, entonces sí hay la introducción de un mecanismo. Así es, hay un mecanismo que se introduce, un lente intraocular que se introduce, que es lo que te permite devolver la visión. Entiendo, ok, perfecto. ¿Y se tiene una idea si la catarata es una afectación muy común en República Dominicana? Es la más común de ceguera prevenible. ¿Por qué, doctor? Tiene mucho que ver con la luz solar. Sí. También factores nutricionales, muchas veces secundario a diabetes, secundario a trauma, secundario a medicamentos, especialmente cortisona, te puede provocar catarata. Pero la catarata más común es la catarata senil, después de los 50, 60, 70 años, ocurre y esa se relaciona con la luz ultravioleta. ¿Es hereditaria? Hay un componente hereditario. Ok, ¿cuál sería la otra afectación más importante? En el mundo, bueno, en República Dominicana es glaucoma, que es la principal causa de ceguera no reversible. Que la sufrió el doctor Balaguer, creo. Él es el enfermo famoso que hizo famoso la enfermedad. Sí, sí. Desafortunadamente en esa época las gotas ponían los ojos rojos y tener ojos rojos era sinónimo de ser drogadicto o sinvergüenza. Sí. Entonces él no se podía permitir ese lujo. Ya. No usaba tratamiento y ya en el momento que quiso tratarse ya pero era mira, tarde. no sabía eso. Había algo relacionado con eso. Wow. Aparte de que la tecnología ha cambiado mucho, pero en esa época no se operaba el glaucoma. Hoy en día se opera el glaucoma y se opera inclusive tempranamente y se puede obtener muy buen resultado. Cuando usted dice tempranamente, quiere decir que si se deja pasar, no hay posibilidad. El glaucoma es una de esas enfermedades que lo que pierdes no recuperas. ¿Y qué es lo que provoca el glaucoma en el ojo? El glaucoma es un síndrome. ¿O cómo viene? Es un síndrome con muchas cosas, pero lo característico es la presión intraocular elevada. La presión. Por eso es que muchas veces ustedes miden la presión. Medimos la presión, es el único factor que podemos como médicos controlar y bajar con medicamentos, con láseres, con cirugía, pero también hay otro componente que afecta el nervio del ojo, que no siempre es solamente la presión, sino pueden haber otros componentes que afecten el nervio y hacen que se pierda la visión. Pero no te quiero hablar mucho de glaucoma porque eso no es mucho mi mundo. Entonces, la segunda enfermedad en mi mundo es la parte de la córnea. Te decía que, volviendo a la analogía de la cámara fotográfica, el principal lente, ese de adelante, eso es la córnea. Entonces, en la córnea, la principal causa de ceguera es queratocono. Queratocono, que el huevo se pone como un huevo. Cambia la forma, efectivamente, cambia la curvatura, empieza a aparecer miopía y astigmatismo progresivo. Frecuentemente se asocia con conjuntivitis alérgica, con estrujarse y tallarse los ojos. Avanza típicamente en la segunda década de la vida, o sea, entre los 10 y los 20 años. Es ese niño que tiene miopía y astigmatismo y conjuntivitis alérgica generalmente. Eso es lo típico. Se estruja mucho los ojos y cada año su graduación va aumentando. Si buscas el queratocono es muy probable que lo encuentres. Y si lo encuentras, ahí está indicado que ese es otro de los grandes avances del tratamiento. Tratamiento con crosslink, que es vitamina del complejo B, luz ultravioleta, y lo que busca es fortalecer la córnea para detener la progresión de la enfermedad.
O sea que por esa vía es posible, pero si es un grado menor, ¿verdad? Efectivamente, si lo encuentras más temprano, el resultado es mejor. Si lo encuentras ya muy avanzado, generalmente no avanza tanto después de los 20, 30, 40 años de edad esa enfermedad. Entonces, si está avanzado hasta un punto, bueno, el crosslink solamente te funciona para detener la progresión. Para detenerla. Para mejorar la visión ya tienes otras alternativas que también han venido en los últimos años, como cirugía con anillos intracorneales o trasplante de córnea, que es lo tradicional, y también lo que mejor calidad de visión da es el uso de lentes de contacto específicos para queratocono. Hay mucho queratocono en el país, doctor. En República Dominicana hay más queratocono del que pensamos, pero vale la pena hacer una aclaración. Sí. El queratocono se ha vuelto popular con la cirugía para quitar los lentes. Entonces, muchas veces encontramos una persona con una córnea fina que no es candidato para cirugía y decimos, tú tienes queratocono. No realmente. Esa persona tiene una condición en su ojo que lo excluye para la cirugía a nivel de córnea, porque si se opera puede desarrollarse un queratocono, pero no quiere decir que tenga el queratocono. Oh, mire, qué interesante. Sino tiene características de riesgo. Y en ese sentido, hay dos grandes consensos mundiales sobre la definición, el acuerdo y el tratamiento del queratocono. Fíjate cómo llega. Wow. Es una enfermedad que ni siquiera tiene la definición, el término claramente establecido, y ha llevado a tener en el 2015 el artículo más citado académicamente en la oftalmología, es el Consenso Mundial de Queratocono. Y ahora estamos esperando la publicación del segundo Consenso Mundial de Queratocono. ¿Qué hace una persona que ya tenga una afectación de queratocono? ¿Cuál es qué es lo que le impide? O sea, ¿qué siente en el ojo? Mala visión, definitivamente. La palabra es aberraciones corneales, es distorsión. Una aberración es algo que cuando te pones tu espejuelo, no puedes corregirlo. O sea, a pesar de ponerte el espejuelo, te quedas con mala calidad de visión. Entonces tenemos que recurrir a otras alternativas, lente de contacto, cirugía con anillos, para disminuir las aberraciones y mejorar la calidad de visión. Ok. El lente de contacto hay que son duros. Así es. Y últimamente he visto que hay unos blandos que son un poquito más cómodos. Así es. Que el famoso vidrio duro, que es un poquito incómodo. Sí, el lente probablemente en los años 60, 70 se usaba el lente gas permeable, que era un lente rígido, se colocaba en la córnea, daba muy buena calidad de visión, pero a veces era un poquito difícil tolerarlo. Hoy en día hay muchas alternativas, tu optómetra puede orientar muy bien con esa parte, pero hay diferentes materiales que lo hacen mucho más confortable y te dan buena calidad de visión. Y en los últimos 10, 15 años han venido los lentes esclerales que tienen un diámetro mucho mayor, un soporte en la parte blanca del ojo, no en la córnea, y también en caso de queratoconos avanzados dan muy buena calidad de visión. Okay. Usted dice entonces y un llamado quizás en este caso a los padres, los niños que se estrujan mucho, por estrujarse constantemente puede llegar a causar el queratocono. Puede hacer que progrese la enfermedad, efectivamente. Pero tiene que tener, la causa no inicia por esa vía. No inicia por esa vía. Se asocia mucho, pero no inicia por esa vía. ¿Y qué lo provoca? Genético. Puede haber algo ambiental también, esa parte no está muy clara. Se decía que era una enfermedad no inflamatoria. Después del primer consenso hay suficiente evidencia que demuestra que existe inflamación asociada. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre el aspecto del trasplante de córnea o trabajar en el ámbito de la córnea con la operación refractiva? Son dos mundos completamente distintos. La operación refractiva, la cirugía refractiva, la haces en una córnea sana. Una córnea sana y que idealmente no tenga factores de riesgo. Pero entonces, ¿por qué hacerla si está sana? Porque eres miope,
Ya. o hipermétrope o tienes astigmatismo, todos de ocurrencia natural, porque pueden ser de ocurrencia natural o pueden ser secundarios a una enfermedad, Ya. como es el caso del queratocono. Si es de ocurrencia natural, hay una serie de estudios que te dan, si te dice tu médico, Sí. tú eres un buen candidato, tú tienes una certeza de 1 en 1000 a 1 en 3000 de probabilidad de complicaciones. O sea que no es que no existe la posibilidad de complicaciones, pero que sí es muy segura, es muy, muy baja. Es una posibilidad muy, muy baja. Eso quiere decir que tienes una córnea con un grosor adecuado, que no tienes factores de riesgo asociados o que la cantidad de aumento que tú tienes se puede operar de manera segura, aunque tengas algún factor de riesgo asociado. ¿Pero cuál sería un factor de riesgo, por ejemplo? Córnea delgada, patrón topográfico irregular, astigmatismo irregular, una graduación que progresa, que no está estable, la edad. Tradicionalmente hemos operado pacientes de 18 años en adelante. Hoy en día, el tener 18 años es un factor de riesgo. Sí. O sea que lo ideal es esperar por lo menos a los 21 años de edad para disminuir ese factor de riesgo como tal. O sea, y entonces, y el caso de una persona ya con 60, 70, ¿podría ser un candidato? Podría ser un candidato, pero probablemente sea mejor candidato trabajar a nivel de su cristalino, en el sitio donde se forma la catarata. Ya. Pero hay alternativas, hay cirugías que se pueden hacer en la córnea y te dan muy buena calidad de visión. Ya. ¿Es recomendable sin riesgo el trasplante de córnea? Que también se lo sugieren ahora sí, mucha gente. Esa es la otra parte, o sea, para la córnea sana tú tienes la parte de la cirugía refractiva. Para la córnea enferma tú tienes diferentes posibilidades, Sí. donde lo tradicional 30 años atrás en el queratocono era el trasplante de córnea, trasplante de toda la córnea. Hoy en día se trasplanta selectivamente las capas que están enfermas. Y eso lo que hace es que te disminuye o te prolonga la vida, te aumenta la sobrevida, te aumenta la probabilidad de éxito del trasplante. Entonces, si tienes una enfermedad del endotelio corneal, que la más común se llama distrofia de Fuchs, trasplantas la capa del endotelio, la sacas y trasplantas esa capa que está enferma, dejando todo el estroma. Pero si tienes queratocono, lo que tienes enfermo es el estroma, entonces trasplantas la parte anterior y dejas el endotelio propio del paciente. Yo le voy a hacer una pregunta para ir finalizando. A una persona que solamente tiene un ojo, sí, ¿usted le recomendaría un trasplante de córnea? O si tiene algún queratocono para mejorar la visión de ese ojo que tiene. Mira, lo primero que hay que hacer es evaluar ese ojo. Sí. Hoy en día el trasplante es la última de todas las alternativas. En los últimos 25 años hay suficientes evidencias para decirte que hoy en día es seguro hacer lo que hace 25 años era descabellado, lo que era prohibido hace 25 años. Eso es, una córnea delgada con factores de riesgo, poderla operar con excimer láser, eso era que no se podía. Hoy en día hay suficiente evidencia para poder hacer remociones pequeñitas de tejido, quitando esas aberraciones y mejorando la calidad de visión. Entonces, cada caso hay que individualizarlo, hay que utilizar la tecnología adecuada, apropiada, para mirar las características de la córnea y poder ver qué se le puede ofrecer. Usted me da una esperanza. Finalmente, doctor, para aquellos que nos están viendo, así como usted se formó, quizás sus hijos, aquellos muchachos que nos están viendo, ¿cuál es el mejor consejo para aquellos que están interesados o están en la carrera o iniciando en oftalmología? Pasión y entrega. Esto no tiene límites, no tiene hora. Hay un beneficio económico como todo en la vida, pero no es lo que tú buscas originalmente. Tú tienes que entregarte y trabajar y lo económico llegará. Si haces las cosas bien hechas, llegará. Hay algunos que no piensan así, ¿no? Pero... Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? En Corominas estamos a tu hora, en Oftalmolora, en la 7ª planta. Perfecto. Excelente, Doctor, un placer. Gracias. Gracias. Bueno, señores, la verdad que bastante amplio, muy claro la conversación sobre afectaciones en el aspecto de la parte ocular
con el doctor Joaquín Lora Hernández, sin ningún tipo de desperdicio. Así que aprovechado. Vamos a la pausa.